Hung ya no podía seguir aguantando más. Se plantó firme frente a su madre y de repente el título de propiedad que tenía en las manos fue rasgado con los trozos de papel flotando en el aire como recuerdos rotos. «¡Basta, mamá!», gritó con los ojos fijos en ella y cada palabra salía de su boca como un cuchillo. Señaló su cara sin miedo. La madre de Hung se quedó paralizada sin poder decir nada, pero sus ojos seguían llenos de determinación y frialdad. Sin embargo, esta vez el silencio no podía ocultar la ira de Hung. Huayca estaba detrás de él, su corazón latía rápido y su mente estaba llena de ansiedad. Sentía la tensión en el aire no solo por la discusión, sino también por las heridas profundas que aún no podía sanar. Se refugió detrás de Hung buscando consuelo en él. Aunque Hung estaba furioso en cuanto vio el miedo de la mujer que amaba, dio un paso atrás y extendió la mano para protegerla, cuidándola de cualquier daño. ¿Hasta dónde llegará la relación entre Hung y su madre? La tensión alcanzó su punto máximo y nadie sabe qué cambios traerá esto a esta familia. Sigue con nosotros para ser testigo de la decisión de Hung y de las sorprendentes verdades que están por revelarse. Hung entró en su casa con la mirada fija en su madre. Hoy, desde que ella fue a visitar a Huayca y le regaló ese pedazo de tierra, algo le decía que las cosas no iban bien. Aunque su madre parecía muy amable, Hung sabía que no todo era tan sencillo. No podía perdonar lo que ella le había hecho a Huayca, y aún menos el sentimiento de que había algo oscuro y oculto detrás de sus acciones. «Mamá, hoy viniste otra vez a ver a Huayca, le diste un pedazo de tierra. ¿Qué crees que estás haciendo, Hung?», dijo con voz firme. La madre de Hung permaneció sentada con la mirada fría y decidida. No respondió de inmediato, solo lo miró fijamente. «¿Qué piensas tú sobre que le haya dado la tierra a Huayca? Es un gesto bonito, ¿no? No, mamá, no puedes engañarme. ¿Crees que soy tan tonto que no me doy cuenta?». Hung comenzó a hablar con tono molesto. «Lo que estás haciendo es solo para aprovecharte de Huayca, para controlar todo lo que tiene. ¿Qué esperas lograr con ese pedazo de tierra?». La madre de Hung se mantuvo tranquila, pero su expresión empezó a cambiar. No evitó la mirada de Hung, sino que lo enfrentó directamente. «No entiendes nada. Esa tierra es una propiedad de la familia. Solo quiero que tú y Huayca vivan tranquilos. Y si no quieres aceptarla, entonces no me molestes más». Hung abrió la puerta y salió dejando a su madre sentada en la habitación fría con secretos que empezaban a salir a la luz y amenazaban con hundirlo todo. El enfrentamiento entre madre e hijo había terminado, pero una batalla mucho más grande, llena de crueles verdades, esperaba a Hung y a Huayca en el futuro. En la casa de Huayca. «Hung, ¿qué pasa? ¿Por qué actúas así?». La tierra Hung interrumpió su voz rígida y seca. Se acercó, apoyó ambas manos sobre la mesa de trabajo y se inclinó hacia adelante mirándola directamente a los ojos. «Tu madre te dio un pedazo de tierra en las afueras, ¿verdad? Y tú firmaste un acuerdo simple, ¿cierto?». Huayca se levantó lentamente, su rostro palideció por la sorpresa ante la furia repentina de él. Podía sentir el peligro en su mirada. «Sí, pero ¿por qué preguntas eso? Solo fue un regalo». Huayca intentó explicar, su voz temblaba levemente. «Mi madre dijo que quería compensarte a ti, que queríamos tener una propiedad propia». «No me mientas, Hung», casi gritó haciendo que Huayca retrocediera. «Eso no es un regalo, es una trampa, es un truco para que tu madre te controle. Quiero saber, ¿qué firmaste? Dame ese documento ahora mismo». Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Huayca. Nunca había visto a Hung tan enojado y desconfiado de ella. «¿Qué piensas que soy? ¿Crees que soy tan tonta como para no leer los documentos?», respondió su voz llena de dolor. «Sí lo firmé. Era un acuerdo de compromiso».
El contenido decía: que me comprometo a no transferir o vender esta tierra a ninguna persona ajena a la familia durante 20 años, a menos que tú y tu madre estén de acuerdo. Jung cerró los ojos y respiró profundamente. Tenía razón, era una atadura muy elaborada. ¿Y si rompes el acuerdo?, preguntó su voz ahora algo más calmada pero aún tensa. Huayca abrió el armario, sacó un expediente y lo puso sobre la mesa. Si rompo el acuerdo, la propiedad se devolvería automáticamente a ella según la ley de herencia de la familia, dijo Huayca, señalando una cláusula marcada con tinta roja. Ella dijo que esto era para proteger la propiedad de los extraños. Yo acepté porque pensé que esta tierra realmente era nuestra y no tenía intención de venderla. Jung hojeó rápidamente la cláusula, su corazón se apretó. No solo era una trampa para controlar, sino también la excusa perfecta para atarla a un secreto que su madre había revelado accidentalmente. Huayca Jung puso suavemente su mano sobre su hombro, su mirada ahora llena de arrepentimiento pero también de determinación. Mi madre cometió un error. Esta tierra no es solo una propiedad, es una garantía, es el último obstáculo para callar a alguien que está tratando de desvelar un secreto sobre mi padre. Mi madre teme que lo descubras accidentalmente si conoces la verdad y no estás atada. Huayca retrocedió temblando. ¿Qué secreto? ¿De qué hablas, Jung? No entiendo nada. No lo sé. Pero lo descubriré. Puedes confiar en mí, Huayca Jung. Tomó firmemente su mano, su mirada suplicante. Tenemos que descubrir este secreto antes de que mi madre haga algo más. El rostro de Huayca se endureció. Miró los documentos luego a Jung. La amenaza ya no se trataba de dinero o poder, sino de una horrible verdad que estaba siendo oculta. Te creo, susurró Huayca, su voz firme. Juntos descubriremos la verdad. No importa lo que sea, no dejaré que ella nos controle más. Jung regresó a la casa, sus pasos firmes y pesados resonaron en el frío suelo de mármol. Ya no estaba apurado ni enfadado como antes. En su lugar había una calma aterradora construida sobre la rabia reprimida y la determinación de proteger a Huayca. Batui seguía en la sala, ya no lloraba ni se arrodillaba. Ahora estaba sentada erguida en el sofá de terciopelo con el rostro pálido y los ojos hinchados pero con una mirada alerta y fría. Sabía que esta vez Jung no había regresado para pedir disculpas, sino para exigir justicia. «Has regresado», dijo Batui, su voz ronca por el agotamiento. «Ya hablaste con Huayca, ¿verdad?» Jung no respondió directamente. Fue directo a la mesa de café, sacó una silla y la arrastró violentamente hacia su madre. El sonido estridente de la silla al arrastrarse fue como el disparo que da inicio a una batalla. Se sentó mirando a Batui con unos ojos penetrantes. «¿Me mentiste?», comenzó Jung, su voz grave y tranquila, cada palabra cayendo como una piedra pesada. «Dijiste que era un regalo. Huayca me mostró el acuerdo. Es un compromiso vinculante hecho para asegurar los derechos de la familia. Si ella viola los términos absurdos que tú le pusiste». Batui suspiró como si estuviera cansada de este juego. «Te lo dije, son las leyes de la familia. Huayca es una extranjera. Tengo que proteger la propiedad. No es la ley de la familia». Jung respondió de inmediato. «Es un instrumento de manipulación tuyo. Y lo más importante es un bloqueo para callar un secreto». «¿Qué secreto, mamá? Dijiste que esa tierra era una garantía para evitar que alguien difamara el honor de mi padre». «¿Quién? ¿Y qué honor?» El rostro de Batui se endureció. Ella se había preparado para una confrontación sobre dinero, pero no sobre este secreto. «Estás malinterpretando, Batui», dijo, intentando mantener una calma falsa. «Solo hablé en general. Hay mucha gente que tiene celos de tu padre que quiere destruir su carrera. No me des más excusas, mamá». Jung golpeó la mesa con fuerza esta vez sin poder contener su frustración.
Usaste un terreno que vale miles de millones para asegurar el silencio de Hwai-ka, quien ni siquiera sabe nada sobre ese secreto. Está claro que este secreto es mucho más grande que el valor de ese terreno. Jung se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de desconfianza. Ese terreno está al oeste de la nueva zona industrial en la que la empresa está invirtiendo. Antes pertenecía a otra persona antes de ser transferido a ti. ¿Lo compraste o lo intercambiaste? Esa pregunta dio en el clavo. Los músculos de la cara de Batui se contrajeron. ¿Por qué investigas esto? Es una transacción comercial normal. No es normal, Jung enfatizó. Era de un antiguo socio de mi padre que desapareció misteriosamente del mundo empresarial, justo antes de la muerte de mi padre. Hwai-ka mencionó su nombre cuando veía un mapa de planificación. Se llamaba Kwang. ¿Qué relación tiene él con este terreno, mamá? ¿Está mi padre involucrado en su desaparición? Batui soltó una risa seca burlona. Estás leyendo una novela de misterio. Desapareció. Ese hombre quebró Jung. Estaba lleno de deudas y huyó al extranjero para evitar ser procesado. Tu padre era una buena persona, trató de ayudarlo, pero no lo consiguió. Si él huyó por quiebra, ¿por qué usaste ese terreno como un bloqueo? Jung preguntó sin darle tiempo a respirar. La quiebra no es un secreto. ¿Qué es lo que temes que él o su familia vayan a revelar? Es posible que la empresa haya hecho algo mal en ese proyecto y mi padre trató de ocultarlo. Batui se levantó bruscamente. No quería seguir sentada cerca de Jung. Comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación como un animal atrapado. «Basta, Jung, no eres la policía, no tienes derecho a interrogarme así», gritó. «Si tu padre hizo algo, lo hizo por ti, por esta familia, para asegurarse de que heredaras un imperio sólido. Dime, mamá». Jung también se levantó bloqueando su camino. ¿Prefieres que viva en la mentira que desconfíe de mi esposa antes que decirme la verdad? Si dices que todo fue por mí, entonces respétame como un hombre adulto y di lo que realmente pasó. ¿Qué es esa verdad horrible? Batui miró a Jung, sus ojos llenos de una lucha interna entre el amor maternal y el terror a ser descubierta. ¿Quieres saber?, susurró su voz temblorosa. ¿Quieres saber el precio de ese imperio sólido? Se detuvo, respiró hondo como si estuviera preparándose para un gran golpe. Está bien si quieres la verdad. La verdad es que tu padre le quitó todo a Kwang. No fue que él quebró. La empresa de tu padre, bajo su dirección, aprovechó los vacíos legales, utilizó acuerdos oscuros para obligarlo a vender sus acciones y transferir ese terreno a un precio irrisorio solo para beneficiarse de nuestro proyecto. Jung sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Agarró el borde de la mesa para mantenerse en pie. ¿Papá? ¿Papá hizo eso?, murmuró, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Su padre, a quien siempre había respetado, quien representaba la integridad en los negocios. Batui comenzó a llorar, pero esta vez no era para manipular. Eran lágrimas de sufrimiento de una carga que la había aplastado por mucho tiempo. Tu padre no quería hacer eso. Pero era la única forma de salvar a la empresa de una crisis financiera. Lo presionaron hasta la pared. Tuvo que elegir entre destruir su reputación o dejar que la empresa se derrumbara y miles de personas perdieran sus empleos. ¿Y por qué es un secreto que Hwai-ka podría revelar? Jung preguntó, su voz ahora fría y distante. Batui se limpió las lágrimas, su rostro se endureció por la determinación. Ese terreno es la última prueba que Kwang dejó. Él lo entregó a un abogado junto con una carta de despedida, diciendo que si algo le pasaba, ese terreno sería la prueba para demandar a tu padre. Él se suicidó poco después, Jung. El aire en la habitación se volvió gélido. Jung sintió como si su estómago se retorciera. Suicidio. Su padre había llevado a alguien a ese extremo.
¿Qué hizo mamá? Jung preguntó, su voz casi un susurro. Yo hice todo lo posible para conseguir ese terreno. Usé bienes y dinero para sobornar al abogado para obtener los documentos y el terreno justo después de que tu padre muriera. Me tomó casi un año lograrlo. Ba Tui se acercó a Jung, tomó su mano. No podía dejar que la reputación de tu padre se destruyera. No podía dejar que la empresa fuera investigada y se viniera abajo. Yo cargué con este secreto sola por ti, ese terreno, cuando se lo di a Huai. Le pedí que firmara el compromiso para asegurarse de que nunca cayera en manos de los enemigos de tu padre. Lo hice para protegernos. Y si Huaika descubre la verdad, mamá, temes que ella sienta que la engañaste, que la utilizaste y que lo sacará a la luz, ¿verdad? Jung miró directamente al amargo secreto. Mamá, temes que ella no cumpla su promesa y destrone todo lo que has intentado construir. Ba Tui asintió, las lágrimas volvieron a brotar. Ella es una persona íntegra, Jung. Siempre cree en lo que es justo. Temo que no perdonará a tu padre y que no podrá guardar silencio. Jung apartó la mano de su madre. Su mundo se había derrumbado. No solo había sido engañado por su madre, sino que toda su vida, su carrera, todo se había construido sobre el sufrimiento y la muerte de otro hombre. Mamá, hiciste algo terrible. Jung dijo, su voz llena de rabia y desesperación. Usaste mentiras para mantener otra mentira. Metiste a una esposa inocente en este pantano de culpabilidad solo para proteger un secreto podrido. Lo siento, Jung, pero no tenía otra opción. Ba Tui intentó tocarlo de nuevo, pero Jung retrocedió. Ahora tienes una opción. Jung declaró, su mirada llena de fría determinación. Tienes que decir la verdad. Toda la verdad. Todos los documentos que has obtenido del abogado de Kwang. No voy a dejar que cargues con esta culpa sola. Y tampoco puedo vivir a la sombra de este crimen. Voy a enfrentar lo que mi padre hizo. Y le contaré a Huaika. Ba Tui miró a Jung, su rostro estaba vacío. No lo hagas. Si haces esto, la empresa se hundirá, la reputación de tu padre se desmoronará. Lo perderemos todo. Prefiero perderlo todo y vivir en la verdad que tenerlo todo y vivir en mentiras, Jung gritó. Tú me enseñaste a ser honesto, pero tú vives en la mayor mentira de todas. No voy a seguir así. Dame esos documentos, mamá. Ahora... El enfrentamiento había alcanzado su punto máximo. Jung había descubierto la dolorosa verdad y había tomado la decisión más difícil de su vida. No voy a entregártelo. Ba Tui, gritó, su voz resonando por toda la amplia sala. Su rostro ya no mostraba la suavidad ni la bondad falsa, solo era una estatua de desesperación y obstinación. No puedes destruir todo lo que tu padre y yo hemos construido durante 30 años solo por tu verdad impulsiva. Impulsiva, Jung repitió, su voz saliendo en un suspiro lleno de repulsión. Estás llamando muerte de un hombre, el colapso de una familia y la mentira con la que me obligaste a vivir, impulsiva. No puedes proteger a papá pisoteando todos los principios morales. Tu padre no quería esto. Ba Tui se acercó a él, sus ojos llenos de lágrimas pero fríos como el hielo. Él estaba enfermo, Jung. Tenía cáncer en etapa terminal cuando eso sucedió. Estaba sufriendo un dolor insoportable y temía no poder salvar la empresa. La presión fue tal que no pudo pensar con claridad. Eso es una justificación. Jung negó con la cabeza, tratando de apartar la compasión que comenzaba a surgir en él. La enfermedad no justifica robarle todo a alguien y empujarlo hacia la muerte. Papá dejó una mancha horrible, y tú, en lugar de intentar enmendarlo, tratas de enterrarlo. ¿Enmendarlo? Como Ba Tui soltó una risa histérica.
haciendo que la empresa quiebre viendo a mi único hijo vivir en pobreza y ver el honor de tu padre ser humillado, yo enmendé a mi manera. Aseguré que la familia de Kwang recibiera mucho más dinero del valor real de ese terreno después de que él muriera a cambio de su silencio. Pero esos documentos son la última prueba legal. Si salen a la luz, nadie creerá la historia de redención de tu madre. Se apartó poniéndose la mano sobre el pecho. Esos documentos ya no están aquí, Jung. Nunca los encontrarás. Jung sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hiciste? ¿Dónde los escondiste? Ese es mi secreto, Batui, respondió con firmeza. Está en un lugar donde solo yo sé. Lo mantendré a salvo. Te protegeré quieras o no. Jung la miró fijamente. La resistencia de ella solo fortaleció su determinación. Sabía que su madre había escondido los documentos en un lugar que debía tener un significado especial para ella o para su padre. Crees que lo haces para protegerme, pero lo que haces es convertirte en mi cómplice, dijo Jung con desdén. Me estás obligando a vivir con una culpa que no causé. Si no la entregas voluntariamente, la buscaré y destrozaré esta casa para encontrarla. Jung comenzó a moverse dirigiéndose hacia la oficina de su padre, un lugar donde Batui solía ir después de su muerte. «¡Detente, Jung Batui!», gritó. Corrió detrás de él y trató de sujetar su brazo. «Esa es la oficina de tu padre. No puedes entrar allí. Mi padre creó esta verdad, así que la verdad debe estar en su oficina». Jung apartó la mano de su madre. La fuerza de su furia lo hizo mucho más fuerte que Batui. Abrió la puerta de la oficina que seguía intacta, todo en su lugar cuidadosamente guardado. Batui se apoyó contra el marco de la puerta, respirando con dificultad. «No está allí, no pierdas el tiempo». Jung entró sus ojos recorriendo las estanterías llenas de libros de derecho y economía, los armarios de madera oscura. Comenzó a buscar, abrió cada cajón, revisó cada expediente. «¿Dónde los escondiste, mamá?», Jung preguntó sin mirarla. «¿En la caja fuerte, en el archivo o se los diste a tu abogado?». Jung se detuvo frente al escritorio de su padre donde él solía sentarse. Miró el último cajón, el que siempre estaba cerrado con llave, y su padre decía que ahí guardaba las cosas más importantes. «¿Cuál es la combinación de la caja fuerte de papá Jung?», preguntó. Su voz era una orden. Batui guardó silencio. Su rostro estaba tenso, casi al límite. «Sé que sabes, mamá. La abriste después de la muerte de papá». «No lo recuerdo», Batui mintió mirando hacia otro lado. Jung sabía que estaba mintiendo. Se acercó a Batui poniendo su mano en su hombro para obligarla a mirarlo. «Mamá, tienes dos opciones. Una es decirme la combinación y enfrentar la verdad civilizadamente. La otra es que voy a llamar a un cerrajero para romper esa caja ahora mismo, y la verdad se revelará ante extraños. Elige». Los ojos de Jung ardían con determinación. Batui vio la completa resolución en los ojos de su hijo. Sabía que no podía ganar esta lucha. Batui cerró los ojos, una lágrima cayó por su mejilla. «No, no le eches toda la culpa a tu padre. Él se arrepintió mucho». «La combinación», mamá Jung repitió fríamente. Batui abrió la boca, las palabras atoradas en su garganta. Finalmente susurró una serie de números: 1488 $. Jung retrocedió, tomó la llave del cajón del escritorio, la metió en la caja fuerte empotrada en la pared e ingresó la combinación. Un clic seco resonó como si se abriera una caja de Pandora llena de secretos. Dentro de la caja fuerte estaba vacía. Jung miró a Batui, sus ojos llenos de asombro y traición. «Me mentiste, mamá». No, Batui negó con la cabeza, desesperada por explicarse. «Los moví. Sabía que los buscarías aquí. Los documentos ya no están ahí, pero esa es la llave que los lleva a ellos». Señaló hacia un rincón escondido dentro de la caja fuerte. Jung miró con más detalle y vio una pequeña caja de madera antigua oculta detrás de una pila de documentos viejos. La sacó. Dentro estaba una llave de bronce clásica. «¿Qué es esta llave?», Jung preguntó.
Batui se desplomó en el sofá completamente agotada. Es la llave de un archivo en el banco que tu padre y Kwang compartían. La usaban para guardar activos comunes que no querían registrar en los libros de la empresa. Yo moví todos los documentos y la copia de la carta de despedida de Kwang allí. No pude destruirla porque temía que se sospechara si faltaba, así que solo pude esconderla para siempre. Jung miró la llave en sus manos sintiendo el peso como si sostuviera una piedra. Esta era la última prueba a la verdad desnuda. Y todo lo que hiciste desde regalarle la tierra a Hoaika hasta mentirme a mí fue para evitar que esta llave fuera utilizada. Exactamente, Batui, gritó arrastrándose hacia los pies de Jung, sujetando el dobladillo de su pantalón. Te lo ruego, no la abras, no lo reveles, quema esta llave, vive tu vida en paz como tu padre luchó para lograrlo. No pierdas todo por una justicia ilusoria. Jung se agachó lentamente y miró a su madre. Sostuvo la llave con firmeza. Mamá, ya no tienes más opciones que decir la verdad. Ahora yo no tengo más opción que encontrar la verdad. Esta es la culpa de papá y si no la aclaro se convertirá en mi culpa. No dejaré que eso suceda. Jung se levantó mirando a su madre con una mezcla de lástima y determinación. Voy a obtener esos documentos, enfrentaré esto y encontraré la manera de enmendar lo que papá hizo. ¿Quieres ayudarme o prefieres quedarte al margen y ver cómo esta empresa se derrumba? Batui miró a Jung. En ese momento vio la madurez y la verdadera fuerza de su hijo. Jung ya no era el niño fácil de manipular. Había convertido en un hombre íntegro, una cualidad que ella misma le había enseñado, pero que había pisoteado. Batui soltó la mano de Jung, bajó la cabeza, aceptando la amarga derrota. He perdido, Jung. Tú ganaste, susurró. Si has decidido esto, recuerda que los documentos también incluyen información sobre los activos ocultos que tu padre dejó. Esa es la única forma en que él intentó redimir la familia de Kwang. Debes usarla para corregir este error. Jung asintió, su mirada se volvió más compleja. El regalo de redención. Tal vez su padre no era completamente un villano. Investigaré todo, dijo Jung y salió de la oficina. El enfrentamiento había terminado. La verdad había sido desenterrada.